Hoy tenemos una sorpresa y es una sorpresa muy especial porque tenemos un grupo de grandes amigos que después de muchos años y muchos recorridos nos hemos vuelto a encontrar. Y nos encontramos en un camino común y es el pensar sobre la nueva cultura, la nueva tierra, la nueva economía, la nueva humanidad. Es decir, hacia dónde vamos a emerger después de esta crisis mayor, cómo nos vamos a reconstruir en nuestras familias, nuestras relaciones humanas, nuestras empresas. Así que hoy tengo el gusto de presentarles a Luz Mercedes Mejía. Ella es una amiga del alma, van a conocerla, es una profesional supremamente calificada que con toda el alma nos va a acompañar y yo sé que va a ser un aporte maravilloso para todos. Tenemos también a Gabriel Jaime Arroyave. Él es el hermano el primo de Carlos Andrés y es también de esta familia de ejecutivos jóvenes, brillantes, emprendedores, educadores, que están soñando con un nuevo mundo. Y tenemos también una sorpresa mayor que es el amigo Pablo Barbo. Él nos está acompañando desde Estados Unidos, desde la zona de Washington, y él es un experto en comunicaciones, es un experto en todas estas redes sociales, y como eso hace parte de nuestro futuro, entonces vamos a seguir soñando y pensando en la economía, en la nueva economía para cultivar la vida. Así que yo les agradezco en el alma a todos por su compañía, por su tiempo. De una vez los invito para que esto siga creciendo y nos sigamos acompañando en ese sueño del nuevo mundo. Así que bienvenidos todos. Yo invitaría a Carlos Andrés en primer lugar a que nos recuerde un poco dónde veníamos para que empalmemos en relación a las sesiones anteriores y luego a Luz Mercedes, que va a ser nuestra luz, nuestra guía, nuestra compañía y nuestra moderadora. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Digamos que aquí tenemos un nuevo espacio, como bien decías, ojalá logremos crecer en este propósito común de ir trabajando en todas las metáforas, las analogías que hemos venido desarrollando, haciendo, digamos, un rápido resumen. Pues digamos, veníamos de entender un poquito los impactos de la pandemia frente a esa economía de la vida. Hemos hecho ya un recorrido de 4 sesiones. En las 4 sesiones hemos conversado de muchas cosas, pero pues yo creo que hay un punto importante, un punto central, es el tema de la confianza. Fue un punto fundamental. El tema de la empatía, el equilibrio, la armonía, digamos como factores también fundamentales. Y ahí exploramos algunas de las metáforas interesantes del cuerpo y de la evolución del ser humano, donde veíamos cómo la energía y cómo, digamos, el adecuado manejo de la energía es una enseñanza que el cuerpo nos da en momentos de crisis. Entonces, cómo esa enseñanza la podemos transmitir a la empresa de la vida. Y en la última sesión comenzamos a, digamos, llevar esos conceptos a unos temas súper interesantes ya más de futuro, cuando empezamos a hablar de cómo van a cambiar los modelos de abastecimiento, el consumidor consciente. Empezamos a hablar cada vez más de tecnología, de inteligencia artificial, y al final dejamos, digamos, unos temas planteados. Por un lado, el tema de la educación. Entonces es cómo vamos a educar a las nuevas generaciones, y no solamente a las nuevas, sino también a todos los que hoy estamos en este ámbito del tema de la educación para esta nueva realidad. O sea, cómo vamos a abordar el tema de la educación, y tocábamos un tema muy importante, y es cómo cada vez esas habilidades blandas, cómo cada vez digamos, esa crítica, aprender a ser crítico se vuelve muy importante. Entonces, críticos de la información que recibimos en un mundo que tiene abundancia de información, cómo cada vez somos más críticos frente a cómo seleccionar esa información que estamos recibiendo. Entonces, eso por un lado.
muy importante y Gabriel pues tiene una experiencia muy amplia en esos temas de educación y de formación empresarial, entonces creo que va a ser un aporte muy importante. Y también empezamos ya con un hilo conductor que ha sido, digamos, el que ha estado transversalmente en todas las sesiones y es el tiempo, que la economía al final es tiempo, el uso adecuado del tiempo. Y tocamos dentro del tiempo también un punto fundamental y es cómo las tecnologías son, digamos, un habilitador muy interesante, un multiplicador muy interesante, pero también un gran riesgo de distracción. Entonces, en ese punto, Pablo, pues, con toda su experiencia en empresas de tecnología, pues nos puede dar luces de cómo, de cómo se están viendo esas tecnologías. Entonces, creo que ahí tenemos un punto muy importante y bueno, esa sería como la introducción. Bueno, yo quiero partir de un comentario y una pregunta para todos ustedes desde las distintas disciplinas, porque yo escuchando a Jorge Carvajal me impactó una frase porque toca tangencialmente todo lo que estamos hablando. Si bien estamos hablando de un mundo hiperconectado, estamos más solos que nunca, un mundo cuyo activo principal es el tiempo y no lo sabemos gestionar, un mundo cuyo activo es la educación, pero volvemos a caer en un tema muy poderoso que es la vulnerabilidad. Y Jorge define la vulnerabilidad como una fortaleza y cómo conectarnos desde ahí. Y yo les quiero preguntar, ¿qué se necesita cambiar de esta nueva humanidad que está emergiendo para que ese tema de la tecnología, la nueva empresa, la educación, esa fusión de cuerpo y alma tenga sentido para la gente? Porque nos estamos llenando de teorías, pero la gente quiere saber en la práctica cómo vamos a correlacionar todas estas disciplinas y todo este desafío que nos presenta el hoy, porque ya no podemos hablar de mañana, es el hoy en que ya estamos sumergidos. Sí, Luz María, yo no sé si es el momento para señalar ese tema de la vulnerabilidad. Yo voy a tratar simplemente de resumir, de acuerdo a la experiencia, unos pequeños tips que nos pueden servir como punto de partida. Sí. En primer lugar, lo más fuerte que existe, la onda portadora de la vida, el común denominador de nuestra evolución, lo más adaptativo, lo más fluido, lo más vulnerable es el agua, ¿sí? Y precisamente el agua, como está cambiando de estado permanentemente, cuando la congelan sigue siendo agua, si fluye es agua, si se evapora es agua, en todas las condiciones, no pierde esas cualidades de adaptabilidad, de vulnerabilidad, de flexibilidad. Entonces, la vulnerabilidad es la fortaleza del elemento más fuerte que es la onda portadora de la vida y que representa el 99% de las moléculas de nuestro cuerpo, el 70% en volumen y que representa el 70% del planeta. Entonces, si nosotros tenemos una metáfora, ¿sí?, también para la economía, nuestra vulnerabilidad es nuestra flexibilidad, es nuestra adaptabilidad, pero ojo con eso, también es nuestra transparencia, también puede ser nuestra coherencia, también puede ser nuestra humildad. Entonces, mira cómo detrás de esa metáfora del agua y de la vulnerabilidad, nosotros encontramos que ser vulnerables nos permite crecer, nos permite aprender, nos permite adaptarnos. Hasta el punto, y yo lo resumo con esto, como buena parte de nuestros problemas se refiere al perfeccionismo, a la necesidad de ser duros, de ser fuertes, de ser invulnerables y de ser perfectos. Yo siempre le digo a la gente, mira, repítase un pensamiento, porque un buen pensamiento puede ser un maravilloso medicamento. Y ese pensamiento es mi vulnerabilidad, es mi fortaleza.
fluyo como el agua y no me tengo que romper como el cristal. El cristal es perfecto, pero se cae y se quiebra. El agua simplemente se adapta. Así que no vinimos a ser perfectos ni a ser mejores, ni a competir, porque eso también es un lío mayor, porque nosotros creemos que venimos a compararnos con los otros, a ser mejores que los otros, a competir, y en esa competitividad perdemos nuestra vulnerabilidad, que es abrazar, que es compartir, que es tener simpatía, empatía, todas esas cosas. Yo siempre he pensado, ¿y si eso lo trasladamos a la empresa, que es un organismo vivo? Bueno, yo le pregunto a Gabriel porque uno le cuesta imaginar, y yo quiero que hagas ese match, cómo la educación que está emergiendo con este nuevo modelo, encajamos todo esto para entender que también nos tenemos que reinventar en el modelo educativo. Básicamente, y gracias por invitarme a esta conversación de amigos. Yo pedí unirme a esta conversación porque después de oír a Carlos Andrés y a Jorge conversando y haciendo las metáforas de la evolución de la vida llevada a la empresa, empecé a encontrar elementos comunes de lo que yo estoy viviendo hoy al interior de las organizaciones que pueden enseñarnos a todos. Yo quizás a esta conversación no puedo aportar respuestas, pero sí una perspectiva desde las preguntas que estoy recibiendo y que me estoy haciendo. La vulnerabilidad ha sido quizás uno de los elementos fundamentales durante la pandemia. Y es porque dentro de la educación en las empresas y en las grandes organizaciones, la vulnerabilidad no había sido permitida. Estaba proscrita. No nos imaginamos un líder, un gerente, un director siendo vulnerable. De hecho, nos imaginamos todo lo contrario. Un director, un líder, un gerente tiene que ser invulnerable, no debe cometer errores. Su guía debe ser muy clara. Y ante este momento de incertidumbre que nos pegó por igual a todos en la organización, nos ha costado mucho aprender a ser vulnerables, y especialmente en los líderes. Y la vulnerabilidad está atada también con esa capacidad de conectarnos de manera diferente con los otros para entender que estamos enfrentando retos similares, independientemente del nivel que ocupemos en la organización. Lo que creo que esta pandemia nos trajo, y de lo que estamos aprendiendo, es que tenemos que cambiar la forma en que percibimos a nuestros líderes y que los líderes se perciben a sí mismos. Porque en la vulnerabilidad hay fortaleza. Porque en la manera de yo ser vulnerable para poder entender qué está pasando con la gente que lidero, hay una ganancia. Y especialmente porque yo creo que es la vulnerabilidad la que nos da la adaptabilidad y la agilidad de aprendizaje dentro de las organizaciones. Yo no puedo planear el futuro sin tener conciencia de lo que está pasando hoy. Y con tanta incertidumbre, es ser vulnerable hoy lo que me permite ser ágil para responder como un equipo con un propósito a lo que viene en el futuro. Entonces, por eso me uní a esta conversación, porque creo que hay más preguntas que puedo traer a la mesa y empezar a ampliar la conversación, porque creo que incluso desde el sistema educativo tradicional
no nos admiten la vulnerabilidad. No enseñamos a las personas a equivocarse. Por eso cuando llegan a un cargo de liderazgo, cuesta tanto el error y cuesta tanto aprender a ser vulnerable. Cuando yo te escucho, cambió la manera de conectarnos. Se me ocurre pensar que Pablo tiene ahí una mirada muy interesante, porque le escuchaba recientemente que esta manera democratizó, esta manera de conexión democratizó, y eso es una de las grandes ganancias de la pandemia. Todos ya estamos conectados, la información ya es patrimonio de todos, pero ¿hasta qué punto ustedes están asumiendo, o sientes tú, Pablo, que las empresas están asumiendo esa real responsabilidad de una conexión bien llevada, y cómo está impactando eso en el mundo que está sobrecargado de información a veces y que no sabe discernir esa información? ¿Cómo ves eso? Y yo quisiera que Carlos Andrés después contestara cómo una mirada holística desde ya la empresa. Bueno, primero que todo, muchas gracias también por invitarme. A mí me gustaría empezar un poquito más atrás y de pronto tocar el tema de la vulnerabilidad y conectarla con la educación, porque para mí las dos vienen mano a mano. Digamos que para mí la educación es realmente quiere decir que uno tiene una mentalidad de aprendizaje. Y una mentalidad de aprendizaje quiere decir que uno está aprendiendo en cualquier momento. En este momento estoy aprendiendo de todos ustedes. Y esa mentalidad de aprendizaje viene de ser vulnerable y de entender y aceptar que yo no conozco todo y que nunca lo voy a conocer. Siempre voy a tener algo por descubrir, algo por aprender, algo por mejorar. Si uno mira las empresas de tecnología, han sido afectadas por esto mucho. La tecnología se mueve muy rápido, se reinventa. O sea, antes teníamos Blockbuster, tiendas de Blockbuster y donde íbamos a alquilar los discos, y hoy en día nos llega por Netflix. Sí, claro. Hay una gran historia de cuando Netflix estaba empezando, se fue a donde Blockbuster a tratar de hacer un negocio que básicamente usaran la tecnología de Netflix con el nombre de Blockbuster. Y digamos que desde mi punto de vista faltó la vulnerabilidad de pensar que había algo por descubrir, y creo que la respuesta de Blockbuster fue algo del estilo de déjenlos que vayan y traten, que si les va bien los compramos. La arrogancia. Y bueno, la historia fue muy distinta, realmente. Sí. La mentalidad de aprendizaje, de saber que no lo sabemos todo y que realmente las cosas no están fijas, siempre están cambiando, las conexiones pasan en todos momentos, y eso crea oportunidades nuevas que cambia el ambiente y cambia las reglas a las cuales creemos que entendemos. Y la única manera realmente es tener una mentalidad de aprendizaje para poder adaptarse, como Gabriel lo dijo, y aprender con todos los momentos que uno va haciendo. Entonces, conectando eso con la tecnología da la posibilidad de aprender cosas que antes eran imposibles de aprender en cualquier lado. Tenías que ir a buscar el maestro especialista en el sitio donde vivía, porque era el único lugar en donde lo ibas a encontrar. Hoy en día te metes por YouTube y puedes ver horas de contenido del maestro desde cualquier parte del mundo. Y seguramente puedes conseguir charlas online, puedes mandarles mensajes, puedes conectarte desde cualquier parte del mundo. Luego la tecnología es un multiplicador que puede ayudar mucho si tú tienes esa mentalidad de aprendizaje y tienes esa vulnerabilidad de aceptar que no sabes todo y una vez aceptas que no sabes todo y que hay algo que quieres descubrir, buscas esa conexión. La tecnología ayuda a que logres hacer esa conexión hacia afuera. Y yo creo que eso es lo que te da la posibilidad de reinventarte todos los días. Así sea por algo muy chiquito, todos los días una reinvención. Cuando te das cuenta, después de muchos de esos, realmente has crecido, te has desarrollado, has aprendido. Y eso conecta mucho con la educación para mí.
Carlos Andrés, ¿tú crees que la empresa sí está ávida de adquirir más conocimiento? Porque el conocimiento da poder, no lo podemos negar. Y a medida que las empresas abran estos espacios de educación consciente, de conectividad, se van perdiendo y se van desdibujando las jerarquías y la empresa va aprendiendo sistémicamente, vamos pasando de un ecosistema a un ecosistema. ¿Y tú sí sientes que las empresas están listas de verdad para transitar a ese nuevo mundo del aprendizaje? No, Luz, yo realmente no creo que las empresas estén listas, o por lo menos la mayoría de empresas estén listas. O sea, tal vez muchas compañías se venían preparando, venían dando, digamos, dando unos pasos, venían dando, orientándose un poquito a los temas de formación, orientándose un poquito digamos, a esa abundancia de información que tenemos disponible. Pero pues la pandemia, como lo hemos hablado en otras sesiones, aceleró absolutamente todo. Y cuando las cosas se aceleran, pues realmente lo que no tiene un buen fundamento se cae, ¿cierto? Entonces, si no había una estructura, si no había un fundamento, si no había realmente un proceso, digamos, es casi imposible que esta aceleración termine bien. Y por lo contrario, lo que genera es precisamente vulnerabilidad, como le estamos hablando. Entonces, yo siento que tenemos una gran oportunidad en entender que una parte muy importante de lo que debemos hacer como compañías, como directivos en las compañías, es propiciar los espacios de aprendizaje, pero de aprender a aprender, porque es que digamos que hasta el momento probablemente no habíamos hecho el esfuerzo. Y cuando uno ve, por ejemplo, lo que se consume a nivel digital, y como Pablo pues lo ha mencionado, hombre, la tecnología es un habilitador, es un multiplicador, pero quien al final toma la decisión de consumir lo que es adecuado o no adecuado es uno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo realmente somos capaces de generar el espacio en el cual las personas realmente orienten su esfuerzo a consumir lo que es adecuado y lo que les va a generar un aprendizaje? Y yo quiero enlazarlo, pues porque aquí dimos unos pasos alrededor de los aprendizajes, pero digamos dentro de las analogías y digamos Jorge, que siempre nos da esa pauta digamos, del mensaje que nos permite integrar, hemos hablado también de los ritmos del tiempo, y dentro de esos mensajes que él nos va transmitiendo, hay un punto muy importante, y es que digamos, en los ritmos hay algo muy importante, que es la pausa, ¿cierto? Eso iba a entrar yo, Y hoy Jorge. estamos en una pausa, ¿cierto? Entonces, esa pausa, realmente cómo la podemos utilizar dentro de este mismo concepto del aprendizaje, pero también del tiempo, ¿cierto? Entonces, ahí quería yo como retomar en el tema del tiempo. Ya hablamos un poquito, y para que tú, Luz, pues nos sigas orientando ahí también. No, y conectando contigo y para preguntarle a Jorge, porque parece un contrasentido que hay que hacer pausa para aprender. La gente dice rápido porque tengo que aprender rápido. ¿Por qué le tenemos tanta desconfianza a la pausa? ¿Qué nos hace ese silencio interior que no estamos acostumbrados a oírlo? ¿Y cómo el ser humano se resiste perpetuamente a estar en silencio y a entrar en pausa? ¿Cómo, Jorge, nos das como una luz para salir de ese oscurantismo del silencio y no tenerle miedo y abrirnos a no sentir, o abrirnos al vacío? A ver, Luz María y todos. Luz Mercedes. Luz Mercedes, perdón, sí. Luz Mercedes. La vida es un lenguaje. La vida es información, pero yo no estoy haciendo una metáfora. Eso es de las escuelas de biología moderna, nos dicen la vida es un patrón de organización de información, ¿sí? El ADN, que es, digamos, la biblioteca genética, lo que guarda es información y la va presentando según la necesidad. Es decir, la genética se expresa epigenéticamente en el momento de la necesidad. Yo quisiera decir que
si yo tengo un lenguaje, ese lenguaje tiene una semántica, tiene una puntuación, tiene una gramática, pero la puntuación es crucial y la puntuación es la pausa. Una coma es una pequeña pausa, una punto y coma es una pausita más prolongada, un punto aparte es una pausa mucho más significativa. Al final viene un capítulo que terminamos y la vida que se termina y lo último que escribimos es el prólogo para darle significado a todo esto. Entonces hay una lectura que a mí me pareció muy interesante, esa me la enseñó mi mamá desde chiquitico, sí. Esa lectura es alguien que no tenía pausas, que no puntuaba adecuadamente, leía un párrafo y decía así: Sananto no era santo, vivía sobre una vieja, y luego decía, este era la vida del santo. Pero realmente es San Antonio era santo. Vivía sobre una vieja estera. La vida del santo y seguía, puntos suspensivos. Pero así es la vida. Sin pausas la vida no tiene significado. Porque estamos hablando de aprendizaje y de conocimiento. Pero tú no te formas ni aprendes de la información que recibes, sino de la información que asimilas, que procesas, de la que te apropias, la que vuelve significativa en tu vida. Entonces aquí encontramos algo muy importante, que la vida es información, que la vida es un proceso de aprendizaje, eso ya lo sabemos también en la biología moderna, ¿sí? Que la vida es relación. El aprendizaje es un proceso de relación entre una estructura que es el cerebro o es el cuerpo y un patrón de organización de información que nos viene a través de los sentidos, que está en el cosmos, en fin. Entonces, lo que nos interesa es esa economía del aprendizaje, porque vivir es aprender, ¿sí? Pero aprender no es conocer. Ojo con eso, que nosotros tenemos una gran confusión entre el aprendizaje y la acumulación de conocimientos, porque la robótica, la inteligencia artificial, en fin, van a ser en ese sentido mucho más avanzados que nosotros. Yo ni siquiera los comparo, porque aprender no solo es conocer, sino reconocer, no solo es reconocer, sino reconocerse, no solo es reconocerse, sino sentir, sentirse. Eso quiere decir que hay un aprendizaje vegetativo que es de supervivencia, hay un aprendizaje clave del que vamos a hablar seguramente, que tiene otro tipo de ritmos y otro tipo de tiempo, que es el aprendizaje emocional. Y aquí tenemos una catástrofe, porque buena parte de lo que nos ocurre es por analfabetismo emocional. Somos muy inteligentes cognitivamente, pero hemos sido literalmente brutos en el plano emocional porque no hemos conquistado la simpatía, la empatía, la cordialidad, la compasión, la solidaridad, y todo eso tiene mucho que ver con ese aspecto emocional que está vinculado en nosotros, en nuestro cerebro límbico. Así que por eso es tan importante la pausa, pero hay que reconocer que hay pausas en el plano físico, en el plano emocional, en el plano mental, que hay pausas existenciales, que la vida es ritmicidad cíclica, nada más, que hasta esta epidemia tiene leyes que son cíclicos, las pandemias vienen y van, las infecciones vienen y van, los ciclos económicos vienen y van, como viene y va la inspiración, la expiración, la sístole, la diástole, los ritmos hormonales, y todo eso se relaciona con el tiempo. O sea, que información, aprendizaje y tiempo y ritmo están íntimamente conectados. ¿Cómo podemos hacer nosotros para salirnos del perfeccionismo que nos ha llevado a pretender ser mejores que los otros y a competir y a generar un estrés interno permanente y a generar un tipo de personalidad que es la personalidad típica del ejecutivo de alto rendimiento, es la personalidad A? Es una percepción interior acelerada del tiempo que lo lleva a niveles de rendimiento, pero a niveles de desgaste y de estrés mayor.
y que se comunica con su entorno. O sea que yo lo que veo es que los ritmos, el tiempo, la información, lo físico, lo psíquico, el cuerpo de una empresa y las relaciones al interior de una empresa están íntimamente relacionados, y qué bueno es que nosotros pudiéramos reconocer, yo lo lanzo como un tip, que sin inteligencia emocional no hay realización. Sin inteligencia emocional no hay rendimiento. Sin inteligencia emocional no hay trascendencia. Sin inteligencia emocional nosotros sobrecargamos nuestro cuerpo. Y sin inteligencia emocional nosotros caemos en la tiranía del intelecto que desconoce nuestras necesidades humanas y aún que se olvida de nuestras necesidades físicas. Y no nos cuidamos, nos abandonamos. O sea que yo quisiera simplemente dejar eso ahí en la discusión. Estamos hechos de tiempo, estamos hechos de información, vinimos a aprender, y también la empresa es el lugar para mí más importante de aprendizaje de una sociedad, porque uno en el hogar prende el fuego, digamos el fuego del amor. Luego en la escuela aprende, es el proceso de aprendizaje, pero luego en la empresa, ¿qué ocurre? Emprende. La empresa es un instrumento de realización mayor, porque la empresa sirve para entender, para que tú proyectes lo mejor de tus talentos y los puedas realizar creativamente, aportando una nota original a la sociedad. A mí se me ocurre una pregunta, y es que me ha inquietado siempre la definición de las habilidades blandas versus las habilidades duras. La gente ve las habilidades blandas como una materia de relleno en su vida y piensa que las habilidades blandas, que no hay nada más blando que negociar, que sentir, que conversar. Tendríamos que empezar por redefinir qué es una habilidad blanda, porque aquí tenemos el experto en formación, y yo creo que, Gabriel, tú ante una junta directiva te ponen a sopesar cuánto le vas a dar a un directivo de habilidades duras, las necesarias, dizque para triunfar, y las habilidades blandas van como relegadas. Y Carlos Andrés también nos debería dar un aporte de eso, porque yo creo que no hay nada más duro que admitir la vulnerabilidad, admitir la información, admitir que uno tiene que aprender a desaprender, y eso nos requiere y nos consume toda nuestra vida en las organizaciones. Y tenemos la desfachatez de llamar las habilidades blandas. Las habilidades duras las hace cualquiera, y eso no suena peyorativo, pero las habilidades blandas requiere voluntad, conciencia y decisión, y ritmo y tiempo, como usted lo dice, Jorge. Entonces, Gabriel, ¿tú qué opinas de las mal llamadas habilidades blandas y cómo tomaron un protagonismo inusitado? Y Carlos Andrés, si están dispuestos a aportarle también a la formación de las habilidades blandas. Como dice Jorge, sin inteligencia emocional no hay rendimiento, ni realización, ni trascendencia. Creo que la discusión entre habilidades blandas y habilidades duras es una discusión que ya no existe realmente. Y desde la perspectiva que yo veo dentro de las organizaciones, puede que antes haya sido una conversación separada, ahora no es una conversación separada. No es posible concebir el mundo de las habilidades desconectando las habilidades duras, el conocimiento duro, de las habilidades blandas y de las emociones. Eso ya no pasa porque no es la forma en que los seres humanos aprendemos, y sobre todo no es la forma en que operamos en la vida. Para las habilidades duras y los conocimientos duros, Jorge ya dio algunos ejemplos de lo que viene con algoritmos inteligentes, con inteligencia artificial, con robótica, que van a hacer ese conocimiento duro. Realmente la diferencia está en cómo se integran esos dos mundos para habilitar a las personas para operar mejor y para tener
mejor rendimiento. Y sinceramente yo creo que siempre hemos tenido una desconexión en el mundo de las empresas y hemos aislado las emociones de la forma en que gerenciamos el día a día. Y esa desconexión básicamente ha hecho que las decisiones que tomemos finalmente son decisiones que funcionan muy bien en un plan, en un PowerPoint, pero que a la hora de ejecutar se quedan cortas. Porque para ejecutar tú necesitas que esa decisión venga desde las entrañas, con las emociones y con el corazón. Y quizás aquí Jorge pueda explicarnos más, pero en términos de conocimiento, una habilidad dura no llega a ser una habilidad dura, sino es antes permeada por el corazón y las emociones. Y yo retomo a Carlos y Pablo me va a empatar esto, claro, porque eso en la teoría suena muy bonito, las empresas ya no separan las habilidades blandas de duras, pero llega la hora de un recorte y a capacitarse todo el mundo en el funcionamiento de la máquina. Carlos, estamos muy lejos de darle la prevalencia a la inteligencia emocional como la oficina del director de todo lo que podemos hacer. Pues Luz, mira, yo realmente en parte comparto lo que dice Gabriel. Realmente yo siento que a nivel organizacional, pues cada día hay más conciencia sobre la importancia de lo que llamamos habilidades blandas, indudablemente. Lo que pasa es que ya llevar esa certeza a la realidad a veces, ¿cierto? Nos cuesta. Y yo no tengo dudas que las organizaciones de hoy, lo que marca la diferencia entre los profesionales son las habilidades blandas, no las habilidades duras. Lo que pasa es que muchas veces tratamos de generar ahí como una rivalidad y entonces empezamos a equilibrar cosas y a decir, bueno, pero es que si no tiene las habilidades duras, pero tiene más blandas, o si tiene más duras y más blandas que duras, entonces ¿qué hacemos? Y realmente yo creo que la diferencia más importante lo hace el carácter de las personas. O sea, realmente yo tengo que identificar cuál es el potencial de una persona de desarrollar sus habilidades blandas y sus habilidades duras. Porque, como decía Jorge hace un momento, pues parte de lo que lo que tenemos que entender es que las empresas hoy son, y no solamente hoy, pues también en el pasado, pero tienen una función de emprendimiento muy importante. Entonces, yo considero que cuando nosotros entendemos que hay un rol de emprendimiento, que tenemos que identificar el carácter y que a partir de ese carácter tenemos que formar en habilidades duras y en habilidades blandas, pues vamos a entender que ahí hay un propósito importante de empresa. Ahora, digamos que hay una discusión fundamental y es, ¿qué es más fácil enseñar o qué es más fácil aprender? ¿Habilidades duras o habilidades blandas? Y ahí... Carlos Andrés, creo que ahí no hay discusión. Enseñar habilidades duras es mucho más fácil con la conexión que tenemos ahora. Sino que lo diga Pablo. La información está disponible en cualquier parte y no solo eso, sino que habitualmente formar en las habilidades duras es más fácil porque puedes probar el retorno en la inversión que estás haciendo en la formación mucho más rápido. Es más, tú le pides rol a alguien. Yo quisiera meter la cucharada, pero un segundito. Habilidades blandas y habilidades duras. Tomemos dos grupos de cirujanos de Harvard y vamos a medirlos por separado. Entrenados exactamente en la misma escuela, que hacen el mismo tipo de procedimiento muy bien hecho. Y tomemos dos tipos, unos que se conectan al corazón, es decir, que no solo son aptos con P,
sino que tienen la correcta actitud, y esa correcta actitud es su buena relación médico-paciente, digamos. Entonces los ponemos a operar y nos encontramos diferencias enormes en los resultados, a pesar de que el procedimiento es el mismo, la capacitación ha sido la misma, y la diferencia es que unos operaron desde sus habilidades duras, es decir, desde su conocimiento y desde los codos para abajo, pero otros conectaron los codos y las manos con su corazón y tuvieron buenas relaciones humanas y tenían un buen carácter, de lo que a mí me gustaría mucho hablar después, porque es que una empresa, una sociedad, una cultura, una persona, una familia tiene un carácter que está determinando su personalidad y está determinando su efectividad en la vida. O sea que el rendimiento y la efectividad no está determinado por las habilidades duras, sino por la correcta conjunción entre los codos, las manos y el corazón, en este ejemplo. Pablo, a mí me gustaría hacer una analogía, y es que todo lo que estamos hablando a término personal, desde mi punto de vista, aplica a las empresas. La inteligencia emocional, esta impregnada de corazón y coherencia entre los motivos, los pensamientos y las acciones que realmente hacen la salud de un individuo, que realmente se puede conectar a la salud de una empresa. El motivo claro, los pensamientos y las acciones y la coherencia ante eso, realmente es muchas de las cosas que a mí me parece que muchas veces a las empresas les hacen falta, porque el motivo generalmente es hacer plata, y es que hacer plata no es un motivo, es un vehículo o una manera, pero no es realmente un motivo. Y si les hace falta ese motivo, los pensamientos y las acciones van a estar desconectadas y no van a estar alineadas de una manera que realmente sea saludable. Y si tú juntas todas esas empresas dentro de una economía, realmente la economía no va a estar saludable. Inclusive puedes ir hacia adentro de la empresa. Y si la empresa, yo tengo un ejercicio mental que hago muchas veces, y es cuando estoy sintiendo en mi mente mucho las jerarquías, cierro los ojos y me imagino una cancha de fútbol gigante, donde toda la gente de la empresa está en círculo, en el mismo uniforme de fútbol. Y en ese momento te das cuenta, realmente las empresas son grupos de gente trabajando juntos hacia un motivo, que cada uno juega un rol distinto, pero realmente lo que está debajo de todos esos somos grupos de personas. Luego, si los grupos de personas están saludables y la empresa está saludable, la economía debería estar saludable. Muchas veces perdemos la conexión en alguno de esos tres niveles. Y creo que mucho de lo que estamos hablando con respecto a los motivos, los pensamientos, las acciones, la inteligencia emocional, el meterle el corazón a las acciones, aplican en todos los niveles de la misma manera. Jorge, yo quiero que tú nos digas, pues porque uno se pone a mirar la estructura del cerebro y entiende la amígdala y hay gente que dice me secuestró la amígdala y entonces casi me trago a todo el mundo en una reunión, pero ahí subyace el ego. Lo que yo quiero que tú nos expliques es por qué este miedo a los seres humanos de sentirnos vulnerables más allá de la supervivencia, porque esto sería muy poderoso si de verdad todos admitiéramos que somos vulnerables y qué, porque eso haría más fácil la interacción, el aprendizaje, la conectividad, todo, pero ¿por qué ese miedo tan arraigado desde la concepción misma de sentirnos vulnerables y cómo poder salir algún día de ese círculo, o si es que eso parece un proyecto inalcanzable para los seres humanos? A ver, el miedo nunca se va a acabar, porque el miedo es una estrategia biológica de supervivencia que está anclada en nuestro tallo cerebral, que está anclada a nivel celular, ¿sí? Entonces, digamos que el miedo como emoción es normal, porque de héroes están llenos los cementerios, digo yo. Sí. Digamos que hay un miedo correcto que genera energía, que genera sentido de los propios límites, que genera prudencia,
que genera seguridad porque me hace que yo construya un sistema de seguridad en el que me pueda expandir, que hace que yo reconozca mis límites para superarlos, porque es que el que no reconoce sus límites jamás los va a superar o los va a trascender destruyéndose o autodestruyéndose. Entonces hay dos tipos de miedo que son negativos. Uno es el pánico que nos congela y nos inmoviliza. Y otro es la temeridad, que la temeridad no es valor, no es valentía, es una forma de exaltación negativa también del miedo. O sea que cuando nosotros nos salimos de ese término medio en que el miedo es una estrategia de supervivencia y nos genera un aprendizaje, aprendemos del miedo como aprendemos de la ira, como aprendemos de la tristeza, como aprendemos de la obsesión, como aprendemos de la manía, de todas esas emociones nosotros aprendemos. Y esas emociones en nosotros representan ritmos y representan tiempos internos. Entonces, ¿cómo podemos, porque eso es bien importante, sí, cómo podemos nosotros emprender el aprendizaje para salirnos de la economía del pánico y salir de la economía de la temeridad, porque ambas son destructivas? Y comprender una cosa, la economía de la temeridad nos lleva hasta el terrorismo. Es que el terrorismo, el nombre es muy bonito, el terrorismo es terror, es pánico, es miedo. Pero cuando el miedo se desborda, lo que genera es una reacción de ataque, lo llamamos la reacción primitiva de ataque y huida, que es una estrategia de supervivencia que está contenida también en nuestro sistema nervioso central. Y tenemos dentro de todo esto el manejo del miedo, el manejo de las emociones, algo que tú mencionaste muy bien, que es un cerebro emocional que tenemos incorporado en el cerebro emocional o el sistema límbico, pero el gran computador, el gran ordenador es la amígdala. Entonces, ya que vamos a hablar de la empresa de la vida, y ese es el reto para la próxima, nosotros tenemos un gerente de la empresa de la vida para tiempos de urgencia, y esa es la amígdala, ¿sí? Y un gerente para tiempos de integración de la información, para tiempos normales, y ese es el lóbulo frontal, ¿sí? Cuando la energía se queda secuestrada en la amígdala, nosotros estamos condenados a una economía de muy bajo rendimiento que está relacionada con el ataque o la huida. Es una economía pésima de muchísimo desgaste, tanto biológico, también a nivel relacional y a nivel social. ¿Y qué ocurre? Que es que la amígdala es un mecanismo de supervivencia, nada más. Sin embargo, frecuentemente nosotros vivimos una crisis, ahí no sirve la amígdala porque se trata de sobrevivir. Si a mí me va a morder la serpiente, yo no me voy a ir a buscar en la enciclopedia a ver si puede ser venenosa o no puede ser venenosa, porque entonces me va a picar la serpiente, ¿sí? De lo que se trata en ese momento no es de calcular, sino que se trata es de matar la serpiente o de correr, es la reacción de lucha o huida. Pero ¿qué ocurre cuando tú sales del momento crítico y del peligro? Cuando no te va a comer el tigre, y aunque no te vaya a comer el tigre, tú reaccionas como si el que te pita atrás es el tigre que te va a morder y automáticamente se te eleva la presión arterial, la noradrenalina, la glucosa, y haces ya no un desgaste porque atacas o huyes, sino que toda esa energía que liberas explota en tu interior, y eso es lo que ocurre a nivel social. Estamos viviendo una implosión por el pánico, que es terrorismo informático mal aspectado. Así que la primera clave de la economía emocional, que vamos a hablar de los tiempos de las emociones y la economía emocional, es afrontar el tema del temor. Porque si nosotros tenemos respuesta de relajación, y eso se puede lograr fisiológicamente, ¿sí? Si nosotros respiramos correctamente, si nosotros nos sabemos aquietar, si nosotros sabemos entrar en pausa, pero entrar en pausa no es que nos vamos de vacaciones o nos vamos al Tíbet, no. Entrar en pausa es lo que yo llamo la quietud del movimiento. Puedes estar moviéndote, controlando tus movimientos y estando dentro de ti y tener la serenidad de la quietud del movimiento. Puedes meditar aunque estés hablando, puedes meditar cuando comes, puedes meditar en movimiento, puedes tener mindfulness, digamos,
la plenitud de la atención, porque tu economía está donde está tu atención, allí está tu vida. Nuestras enfermedades porque estamos desatentos, porque perdimos el presente, la presencia y la pausa. Y esa es la clave mayor para empezar a resolver el tema del pánico que está programado por millones de años en nuestro cerebro. Bueno, ya faltan 3 minutos para acabar este primer ciclo de conversación, porque yo creo que el tema de nuestro segundo encuentro ya está cantado. ¿Quién está tomando la gerencia en esta empresa de la vida? ¿Y quién está tomando el mando en las empresas ahora? Ese secuestro de la amígdala, como tú claramente lo defines, o unas personas que aprendieron a hacer pausa dentro de un ritmo que tenemos que seguir, y el papel que están tomando las emociones y desaprender que no siempre tenemos que tomar el control y que ese control nos vuelve además vulnerables, y que un líder que se permita ser tocado, si cabe la palabra, es un líder que está más cercano de la gente porque está entregando su alma, pero entregar el alma y el corazón y la vulnerabilidad son palabras mayores. Entonces yo quisiera que Gabriel, Carlos Andrés y Pablo cerraran, y Jorge nos despidiera y nos diera las pautas para nuestra próxima conversación, teniendo en cuenta que tenemos 4 minutos para terminar ya. Si quieren, comienzo yo y voy a comenzar con tu pregunta anterior, Luz Mercedes. ¿Cómo hacemos que las empresas entiendan que la vulnerabilidad es importante? Demostrándolo. Y básicamente creo que es un ejercicio en el que nos toca hacer conciencia individual y empezar a mostrar todos los beneficios que trae en las relaciones, en el rendimiento, en la salud de la organización, como de la que habla Pablo, de la vulnerabilidad. Cómo cuando somos más vulnerables podemos ser mejores. Y creo que hay que podérselo mostrar a las personas en su día a día. Y solo me despido de esta primera parte de la conversación con el ánimo de que nos volvamos a encontrar para seguir conversando y que cada vez tengamos más personas que quieran unirse y traer experiencias a esta conversación. Gracias, Gabriel. Tú, Carlos Andrés. Pues primero agradecer muchísimo porque creo que hemos tenido una apertura a diferentes aproximaciones y aproximaciones, digamos, de un nivel de experiencia práctica importante, ¿cierto? De esa famosa sabiduría práctica como virtud. Entonces creo que hoy tenemos un grupo muy interesante, como decía Gabriel, qué bueno que podamos ir nutriendo este grupo donde confluya la información, donde confluya digamos, la empresa, los conceptos de la nueva empresa, la economía de la vida, con un bagaje tan interesante como el de la Sintergética. O sea, la Sintergética tiene unos fundamentos, tiene una estructura súper interesante que seguramente puede potencializarse de manera muy importante lo que significa la empresa. Entonces ahí tenemos digamos, un camino que estamos empezando a recorrer. Espero que sea la primera conversación en muchas más, y seguramente, Luz, pues vamos a ir encontrando, sin lugar a dudas, espacios de conversación y temas que pueden ser muy interesantes para todos hoy, que necesitamos realmente una guía y empezar a entender que, digamos, dentro de las compañías, para las personas que tenemos roles de dirección, entender que las emociones son importantes. Muchas veces pretendemos ser muy racionales, y realmente, como Jorge nos ha explicado bastante, la emoción es más rápida que el pensamiento, y muchas veces cuando tomamos una decisión realmente el corazón ya la tomó, pero queremos validarla con el pensamiento. Entonces, qué bueno que se den más oportunidades como estas, y muchas gracias para todos. Pablo, tú. No, igual que Gabriel y Carlos Andrés, realmente
muy iluminante momento de aprendizaje, oír la perspectiva de todos ustedes y seguirla discutiendo, así como discutimos ciertos números de temas, creo que dejamos el triple de ellos abiertos, que es parte de esa mentalidad de aprendizaje, de exploración y de expandir el conocimiento. Creo que si este momento de la pandemia no está generando un choque de realización que muestra que realmente necesitamos la vulnerabilidad, no hay nada que lo vaya a hacer. Porque realmente acá hay un dicho que a mí me gusta mucho, que es: el éxito es un mal maestro. El éxito es un mal maestro. Y muchas veces estos son buenos momentos para reflexionar y darnos cuenta de que no lo sabíamos todo. Si creíamos que lo sabíamos, no lo sabemos. Y tenemos que abordar esa mentalidad de aprendizaje con el corazón abierto, con vulnerabilidad para realmente redefinir la nueva economía y el futuro de una manera que nos ayude a estar preparados y a crear un mundo mejor. Jorge, tú, para cerrar. La economía de la vulnerabilidad es la economía de la ternura, es el brote tierno, es el niño. Eso es lo que se llama la entropía negativa, es la máxima energía. La vulnerabilidad es como un manantial, y cuando algo está manando, está naciendo, es puro y tiene un potencial infinito. Si nosotros pudiéramos regresar a lo que se llama la entropía negativa del comienzo, la máxima energía, ser humildes, sencillos y vulnerables como los niños, podemos estar viejos, pero vamos a tener un corazón de niños y vamos a ser felices. Eso implica que vamos a conectar nuestro corazón, nuestro intelecto, vamos a conectar pensamiento y emoción para vivir en sentimientos que nos permitan gerenciar adecuadamente la empresa de la vida. Y esa gerencia implica conectar nuestra inteligencia vegetativa, tiempos muy lentos, con nuestra inteligencia emocional, con nuestra inteligencia cognitiva, con nuestra inteligencia social, y esos 4 tiempos, porque vivimos en 4 tiempos, sincronizarlos para que la vida sea realmente una sinfonía. Así que muchas gracias. Yo estoy feliz de volverlos a encontrar, de abrazarlos virtualmente, pero de todo corazón, y de tener el reto de que sigamos conversando, porque la vida es un conversatorio permanente.